Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 142 y os voy a hablar de cómo un español se puede sentir en cierta medida extranjero cuando viaja a España. Pero primero un poco de feedback, unos comentarios que he recibido a cuento de algún episodio anterior. Del último episodio sobre los vestuarios y la ropa, que me han comentado que en España no es tan extraño encontrar niños pequeños que van en el vestuario que no le corresponde para su sexo. Es relativamente habitual en España. O sea que aquí esto en Suecia, que se ve en Suecia, no es nada especial. Quizás es más especial en Suecia que entren personas adultas, pues personal de limpieza o de mantenimiento que puede entrar en el vestuario del otro sexo cuando todavía no es la hora de cerrar. Y también he tenido feedback a cuenta del episodio hablando de los sofás, cuando yo explicaba que he tenido que esperar en torno a 2 meses, un poquito más, para los sofás que había encargado. Me había parecido mucho y no sabía si es lo habitual en general en los países aquí europeos o es que aquí en Suecia les cuesta más. Y me han explicado, gente de España y gente española, pero que vive, también ha emigrado un compañero que vive en Austria y que han esperado incluso más, tanto en España como en Austria, depende de lo que pidas, que se ve que lo de los sofás funciona así, aunque la única vez que tuve que comprar un sofá un poco más serio en España tuve que esperar menos, pero que debió ser casualidad, que esos tiempos de espera no son inhabituales. Pero bueno, el tema de hoy, como digo, es la sensación que tienen algunos españoles emigrados cuando vuelven de visita a España. No al principio que has emigrado, llevas unos meses fuera y vuelves a España, realmente España sigue siendo tu país, tu hogar, tu casa, y todavía sigues notando tu nuevo país, tu nuevo hogar, como lo que es extraño, ¿no? Luego va pasando un poco de tiempo, ahora ya que ya han pasado más o menos 3 años, ya se siente un poco diferente. Nos podemos fijar, por ejemplo, en cosas más superficiales o más obvias, que son pequeños detalles, pero te dan cuenta de que vienes a España y, si tú eres español, te sigues manejando mejor en tu idioma natal y las costumbres siguen siendo normales, pero estás de visita. Por ejemplo, el móvil, pues para nosotros no tenía mucho sentido seguir con el móvil español. Para lo poco que venimos a España, siendo Europa, siendo la Unión Europea, tener un móvil sueco no te cuesta más. Las llamadas son igual, el internet va igual, entonces no tenía sentido guardar una tarjeta SIM con un número español para el tiempo que estamos en España. Si con el móvil sueco funcionamos de forma diferente, con lo cual tienes el móvil con el teléfono sueco. Si alguna vez alguien te tiene que llamar o tienes que darle el teléfono a algún conocido, que tiene que contactar contigo cuando vienes allí a España, pues claro, das un móvil sueco. Los mensajes, todo eso, a todos los efectos, cuando vas a España es como si fueras en el extranjero, ¿no? Pues coges el avión y cuando llegas a España, a tu casa, recibes un mensaje de texto en sueco te diciendo, pues mira, ya he visto que estás de viaje en España, disfruta de tus vacaciones. Puedes navegar y puedes hablar con el mismo precio como si estuvieras en Suecia, ¿no? Porque a todos los efectos, tienes un contrato con un móvil sueco y cuando vas a España, es como si estuvieras, de viaje. Pasa un poco lo mismo cuando viajamos a España, viajamos con la tarjeta sanitaria europea. Ahora ya no cotizamos en España, por lo tanto, si necesitamos atención sanitaria, tendríamos que sacar la tarjeta sanitaria europea, como si fuéramos un turista sueco más que viene aquí a España. Extraño, pero ahora si tenemos que recibir atención sanitaria aquí en España, es la sanidad sueca la que nos pagaría por la atención recibida aquí. Pero bueno, realmente estas son meras curiosidades que te acostumbras a ello. Cuando vas a viajar a España no te acuerdas que tienes que llevar el pasaporte, no hace falta, pero tienes que ahora de coger el DNI, porque aquí lógicamente el DNI español no hace falta, tienes que coger el DNI español cuando viajas allí a España, pero claro, la tarjeta sanitaria, porque si no, seguimos teniendo nacionalidad española, lógicamente, pero no tienes derecho, en teoría, a recibir la atención sanitaria porque realmente no estás cotizando allí, en España. Pero como digo, una vez te acostumbras a esos pequeños detalles de acordarte de esas cosas, esos son solo
pues eso, pequeños detalles superficiales. Sí que hay cosas más profundas que te hacen sentir un poco extranjero, un poco extraño cuando vuelves a España y ya llevas un tiempo acostumbrándote a vivir en otro país. Te acostumbras a muchas cosas buenas que existen en Suecia en el día a día y se te hace mucho más cuesta arriba las desventajas que tiene vivir en España. Son muchas pequeñas cosas, o a veces no tan pequeñas, que luego cuando llevas un tiempo, si vienes de pocos días a España no te das cuenta, pero nada que sean unas vacaciones un poquito más largas, pues si tienes suerte en Navidades o en verano, pues puedes juntar pues un par de semanas o algo más y estás en España, muy bien para algunas cosas, pero algunas otras te pesan y dices, pues qué ganas tengo de volver a Suecia porque otras cosas funcionan muy bien en Suecia. Pero también funciona al revés. Llevas muchos años viviendo en España y claro, vivir en Suecia también tiene sus desventajas. Al final vives con más profundidad las desventajas que tienen ambos países. Y al final la sensación cuando vienes a España es que esta es una parte de tu experiencia, una parte de tu realidad. Y luego cuando estás con familia, con amigos, con conocidos, conectas con ellos como siempre, porque son muchos años conviviendo con esas personas y viviendo el estilo de vida y las costumbres y los detalles españoles, pero te das cuenta que eso ya es una parte de ti, muy importante, pero ya no es la única. Luego hay otras cosas, pues unas costumbres o cosas que te gusta hacer más en España, que no harías en Suecia, lógicamente, pero también hay cosas y costumbres que haces en Suecia y que no haces en España. Pues porque no hay lugar, porque la gente no entiende, porque es difícil, las costumbres y la cultura no te las permiten, entonces llevas esa especie de doble vida. Incluso aunque sea en el plano del tiempo libre, tu tiempo libre en España, que bueno, claro, en España vas pues eso, de vacaciones o con motivo de visitar a gente, el tiempo libre lo empleas de unas maneras y quieres hacer unas cosas, porque además no las hacías en Suecia y te apetecía hacerlas en España, pero no haces cosas que sí que haces en Suecia en tu tiempo libre. Y eso es curioso porque España se va convirtiendo como tu lugar de vacaciones, no en el sentido de turisteo o de playa o de hacer excursiones realmente, pero sí que es un sitio que antes era tu lugar de donde vivías y donde trabajabas y no era nada especial, sino que ahora ir a España es lo especial. Y ya digo, no es turisteo porque vas a tu casa, a tu familia, a lo conocido, pero quieres hacer unas cosas muy fuera de tu rutina normal. Incluso aunque tengas libre en España, hay otras cosas que tienes que hacer. Quieres aprovechar tu tiempo libre para, pues, recados, gestiones, que eso ya lo quieres hacer todo en Suecia, porque al final vienes a España con otra mentalidad. No sé, al final es un poco difícil de explicar, es una cosa psicológica, es un tema más de mentalidad. Ya no es solo que aquí en Suecia pues es otro idioma, hablas en sueco y tienes otras amistades y otra vida social, y en España pues tienes la que tenías, ¿no? Recuperas la antigua. Ya no solo por la vida social y el idioma, ya es un tema de las costumbres y lo que te rodea. Por ejemplo, en muchos aspectos, Suecia es más tranquila, más callada, más calmada a la hora de pasear o hacer tus cosas un poco con tu familia, con menos jaleo, más tranquilidad. Cuando vienes a España que te acostumbras que es a otro ritmo y te adaptas a ello y no haces otras cosas que ya estás acostumbrado a hacerlo y a la manera de hacerlo que ya tienes tu hueco aquí en Suecia. Y poco más, al final se trata de una pequeña acumulación de cambios culturales y sociales que hace que el entorno cambie. Son pequeñas cosas sutiles que no te das cuenta hasta que llevas un tiempo viviendo y al final te haces. Cada país tiene sus ventajas y sus desventajas y te adaptas en el tiempo libre lo que quieres hacer cuando estás en un país y en otro país. Al principio pasa una etapa donde cuando estás en Suecia ves las desventajas de Suecia y cuando estás en España ves las desventajas de España. Luego ya te tienes que acostumbrar. En cada país te adaptas y haces un poco lo que puedes y lo que te permite en lo que estás más a gusto. Y eso es un poco lo que quería contaros. Pequeñas reflexiones de cuando ya llevas, en mi caso, 3 años viviendo en Suecia. No es que me haya adaptado completamente. Cuando lleve 5 o 10 años, pues iré pensando de otra manera. Pero ya no soy un recién llegado. Ya se nota que son unos años estando aquí. Y eso te va cambiando tus costumbres de lo que haces en Suecia y lo que haces en España. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.